Saludo esta tarde a David Saucedo, especialista en temas de seguridad. David, buena tarde, ¿cómo estás? Estoy a tus órdenes. Gracias, David. ¿Qué tanto nos sigue afectando y qué tanto sigue presente la corrupción en cuerpos de seguridad? Llámese policías, ministerios públicos, fiscalías. ¿Sigue siendo una situación presente en nuestro sistema en el país? Definitivamente, tanto en la Procuración de Justicia como en la Seguridad Pública, te diría que es el segundo reto más importante. El primer reto lo conforma todo el poderío económico, de poder de fuego financiero de los grupos de crimen organizado. Pero en segundo lugar, el segundo cáncer que hay que combatir para poder lograr la paz en este país es el combate a la corrupción al interior de los cuerpos de seguridad. Se han intentado de todo desde hace muchos años, desde hace décadas, te diría. Se han generado esquemas de contraloría externa, observatorios ciudadanos, mecanismos de contraloría social, revisión de cuentas públicas, incluso en los sistemas penitenciarios, videograbación remota para que la Guardia Penitenciaria no sea quien controle el sistema de videovigilancia. Ha habido prácticamente de todo y no se ha avanzado gran cosa en la Procuración de Justicia y en la Seguridad Pública. Los penales de alta seguridad suelen ser, como sabemos ahora, hoteles de 5 estrellas para los narcotraficantes de alto perfil. Cada sexenio hay jefes de seguridad pública del más alto nivel involucrados con el crimen organizado y que se encuentran purgando condenas o sentencias por delitos plenamente acreditados en su contra. Esta es una situación muy, muy lamentable en el país. Me parece que tenemos que saltar a otro nivel de medidas para poder enfrentar esta situación tan compleja. La situación actual de la Guardia Nacional se deriva justamente de que el gobierno federal, específicamente el presidente Andrés Manuel, consideró que la Policía Federal, la antigua Policía Federal, estaba penetrada por el narcotráfico y por la corrupción. Pues hasta la Guardia Nacional se pensó erróneamente que por tener una extracción militar estaría blindada frente a este tipo de problemáticas. No es el caso. Los militares, que cuando han desempeñado funciones de seguridad pública, han sido igual o más corruptos que los propios elementos civiles. Entonces, esta situación, que es un poco lo que generó el que se desplace a la vieja Policía Federal por la Guardia Nacional de origen castrense, se deriva de este análisis y de esta lectura, me parece a mí, errónea de la situación. Ahora, David, ¿será un flagelo, será este cáncer difícil de erradicar? Me está diciendo que a años tratando de tomar medidas con contralorías internas, con videograbación remota. Vaya, se han hecho una serie de cosas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es un sistema que está ya contaminado de una manera importante, que es difícil erradicarlo. Se tendría que de raíz nuevamente reinventar cuerpos de seguridad, de nuestro sistema de justicia. ¿Qué hacer? No, tendremos que innovar nuevamente, volver a hacer inversiones, no podemos darnos por vencidos. Se trata de una tarea inacabada, se trata de una tarea constante que hay que realizar, pero tenemos que tomar algunas medidas. El país, por razones de nacionalismo malentendido, se ha resistido a la existencia de observatorios, de mecanismos de contraloría internacional contra la corrupción. En otros países se ha aceptado que los hechos de sangre, las masacres, la investigación de la corrupción se realice por organismos supranacionales, es decir, por instancias que no tengan raíz en el sustrato que generó la corrupción. Algunos países han incluso investigado presidentes con base en el apoyo que han recibido de instancias internacionales. Entonces me parece que se tiene que avanzar en mecanismos de combate a la corrupción de tipo internacional, porque estamos hablando de jueces, magistrados, peritos, investigadores que no tienen su asidero, que no surgieron del sustrato de corrupción que se trata de combatir. Es muy difícil pedirle al sistema que se investigue a sí mismo. Por eso tenemos que buscar que otros sistemas de otras personas con otras nacionalidades puedan, obviamente estamos hablando de organismos independientes. Yo creo que, por ejemplo, nadie pondrá de juicio al Tribunal Internacional de la Haya, por ejemplo. Me parece que hay maneras de avanzar en el combate a la corrupción, siempre y cuando haya la voluntad de hacerlo. A nivel micro, las policías municipales
para disminuir los abusos policíacos y todo lo que el ciudadano se queja acerca de la corrupción policíaca, se puede hacer haciendo una inversión muy grande con las famosas body cams, que son cámaras que se portan en la solapa y que pueden tener Sí. los elementos de policía, y también en las propias patrullas. ¿Son tecnologías caras? Sí, sí lo son, pero son tecnologías que ayudan a combatir la corrupción. ¿La elimina por completo? No. Lo que hacen es reducir la corrupción, porque ahora la bodycam y la grabación se convierten en un elemento de prueba que se tiene que presentar forzosamente para poder imputar algún delito, para acreditar que algún ciudadano estuvo cometiendo un delito en flagrancia, o también para defender el actuar de las policías cuando actúan correctamente y un delincuente quiere evadir la acción de la justicia. Entonces, son tecnologías caras, pero se tienen que realizar necesariamente y que se tiene que destinar los presupuestos para ello. David, si seguimos encontrando más o mayor corrupción en la escala, digamos, de policías municipales o policías federales, Guardia Nacional en este caso, ¿quiénes son más propensos a cometer actos de corrupción? Definitivamente son las policías locales, las policías municipales. Entiendo que bajo el nuevo esquema de la Guardia Nacional va a instrumentar el mismo esquema de rotación que tiene la Sedena para evitar que los mandos policíacos que están y comandantes de la Guardia Nacional que están trabajando en alguna región, en algún estado del país, lleguen a tener vínculos con el crimen organizado. Este esquema es afortunado, me parece que funciona. En algunas regiones así ha sido. No pasa lo mismo con las policías municipales, que por definición no se pueden rotar de un municipio a otro. Entonces, sí son más susceptibles de la corrupción, a la corrupción, en parte porque sus niveles de ingresos, sus niveles de salario son de otro tipo. Son normalmente las policías municipales, son las peor pagadas del país. Las mejores suelen ser las policías emanadas del gobierno federal, suele ser así. Entonces también es un incentivo para la corrupción el que no haya salarios competitivos para los elementos policíacos que complementan su ingreso mediante el cobro de una extorsión hasta un derecho de piso en contra de los propios ciudadanos o para dejar en libertad a los delincuentes. Por otro lado, los grupos del crimen organizado encuentran a las policías municipales más vulnerables como para poder tenerlas a su servicio, contratarlas como guardias blancas para que realicen actividades delictivas o para que presionen a grupos delictivos rivales. Entonces, sí tenemos que hacer un gran esfuerzo nacional. El presidente me parece que en su agenda política se fijó como un principio de su gobierno, el combate a la corrupción. Creo que el presidente equivocó el criterio. Él piensa, creo erróneamente, que se trata de un asunto de voluntad. Con el hecho de que a nivel federal los altos mandos no cometan actos de corrupción, eso en automático va a provocar que los mandos inferiores, mandos medios, no cometan estos actos. Eso no es así, no es un acto de voluntad, es un acto de instituciones, de leyes, de sanciones, de mecanismos y de contraloría. Un acto de voluntad en sí mismo no genera la eliminación de la corrupción. Se tiene que dar una larga batalla contra este cáncer que corroe la sociedad y que lamentablemente está afectándonos a todos en un factor muy importante para la vida cotidiana, que es la seguridad de las personas en su patrimonio y en su persona. Pues es sin duda una problemática importante y mira, justo me regreso, se decía que los policías municipales, este modelo de proximidad, el policía de barrio que conoce a la comunidad, que lo conoce la gente, se supone que era un modelo que iba a permitir dar resultados y parece que no está siendo así. No, definitivamente no. El esquema de proximidad social, que no era una mala propuesta teórica, resultó un esquema cuyos resultados en los prácticos fueron decepcionantes. No estaba mal fundamentado, sin embargo, al momento de llevarlo a la práctica, no generó esto que se suponía que iba a generar una cercanía con el ciudadano, una confianza en las autoridades, una legitimidad para que los ciudadanos pudieran acercarse a la policía para denunciar delitos o para participar en los programas de prevención del mismo. No funcionó, no ha funcionado, pero me parece que no hay que eliminarlo. Todo lo que hay en materia de seguridad está en gestación, está germinando. Entonces me parece que sí, se tiene que insistir en esta misma tarea. ¿Qué es lo que también abona mucho en la corrupción? La impunidad. El hecho de que esté comprobada la participación de elementos de seguridad pública, jueces, magistrados, fiscales, mandos policíacos, comandantes, el que todos ellos tengan alguna participación en hechos delictivos y que no sean sancionados, invita a que se repitan esas mismas acciones. Actualmente la Guardia Nacional, por ejemplo,
tiene acusaciones en aproximadamente una veintena de casos por abuso policial o por participación en asesinatos extrajudiciales, algunos de ellos comprobados. Al día de hoy no se ha conocido que tengamos como tal elementos de la Guardia Nacional que hayan sido dados de baja o bien que tengan una sentencia definitiva por haber participado en asesinatos extrajudiciales. Entonces, estamos empezando con la Guardia Nacional con el mismo problema que teníamos con la vieja Policía Federal, en donde era muy difícil que un ciudadano pudiera presentar pruebas en contra de algunos elementos, y más si eran comandantes, y que hubiera una consecuencia judicial en ese sentido. Entonces, si lo vemos bien, lo que está ocurriendo con la Guardia Nacional es una réplica de lo que le criticamos en su momento a la Policía Federal. Se supone que la Guardia Nacional iba a estar exenta de estos problemas, de estas problemáticas, pues parece que está siguiendo sus mismos pasos. Y si seguimos así, dentro de 2, 3 años, muchos de los generales que van a ocupar los principales puestos dentro de la Guardia Nacional van a ser señalados por actos de corrupción y por haber sido cooptados por el narcotráfico. Se piensa erróneamente que la disciplina militar, la fidelidad militar, el espíritu de equipo militar, el espíritu de cuerpo que tiene la milicia, el ejército, va a generar una nueva dinámica dentro de la Guardia Nacional, y que toda esta disciplina, capacidad, energía del ejército y de la Guardia Nacional van a erosionar a los grupos del crimen organizado. Eso no es así. Van a ser los grupos del crimen organizado los que van a terminar erosionando a la Guardia Nacional y al ejército. Pues David Saucedo, especialista en temas de seguridad, te agradecemos mucho estos minutos con Mega Noticias MX. Gracias como siempre. Gracias a ti, Adán, un abrazo.